Os lo aviso, este es un vídeo raro. ¿Qué tienen en común un Audi 4, un Renault 12 y un Porsche 911? Que llevan el motor en el peor sitio posible, colgando. Y no me refiero con el motor en el suelo, sino con el motor por delante del eje delantero o por detrás del eje trasero, donde en teoría no debería ir. Hablamos de coches, de técnica y tenemos como invitada a nuestra pizarra hermética. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya está, corta. Cuando era, yo diría que más un niño que un adolescente, hablando de coches, tenía dos iconos que me quitaban el sueño. Uno lo veía casi a diario, era el R12, porque mi profesor de matemáticas, don José, del colegio Guía de Vicálvaro, un pedazo de profesor, bueno, buenísimo, guardo un magnífico recuerdo de él, y tenía un coche, un Renault 12, pues precioso, porque era de amarillo, con techo de vinilo que se llevaba en esa época, los cristales tintados. Bueno, yo es que salía de clase corriendo para ir a ver ese coche que me parecía espectacular. Mi otro icono era el Porsche 911, un coche que en ese momento estaba enamorado de él, pero claro, para mí es como cuando te enamoras de una estrella de cine o de rock, completamente inalcanzable. Pero fíjate, ¿te imaginas que te enamoras de una estrella de rock o de cine y que por circunstancias tienes la suerte de convivir con ella y te parece una borde o no te gusta? Bueno, pues de alguna manera eso me pasó a mí con el 911, que lo tenía mitificado y cuando ya como probador lo probé, pude rodar con él, pensé, pero ¿a quién demonios se le ha ocurrido poner el motor ahí detrás? Como he contado ya más de una vez, y no quiero que me digáis que me repito, pues al final, conociendo ese coche, aprendiendo a conducirlo, pues vuelve a surgir el amor. Pero ya no el enamoramiento que tenía, que es parecido pero es distinto. Aunque también os digo una cosa, confieso que en este momento profesional paso otra vez por una etapa, no sé, en la que sigo pensando que por qué no hacen un 911 de verdad con el motor en su sitio de una vez. Mi tercer amor. Luego me hice mayor y llegué a ser mucho más mayor, pero vamos, me volví a enamorar. Me volví a enamorar de otro coche, en esta ocasión del Audi 4. Sobre todo de las versiones Grupo B y sobre todo de las versiones más bestias. El Grupo B, el S1, que llegó a dar, bueno, en competición, se dice que incluso más de 600 caballos. El Audi 4... Había un pero en el guión y no lo he dicho, para que veas. El Audi 4 pues, se vio superado por los Grupo B más modernos, porque todos los Grupo B modernos, sobre todo los que eran más competitivos, ¿dónde llevaban el motor? En el centro, central trasero. Y es que es sorprendente para un coche deportivo que el Audi 4 también llevaba el motor donde no hay que llevarlo, que es colgando por delante del eje delantero. Y eso fue un inconveniente insalvable. ¿Los ingenieros son tontos? Alguno pensará o concluirá, ¿qué pasa? ¿Que los ingenieros son tontos? ¿Los ingenieros son tontos si ponen el motor donde no hay que ponerlo? ¿Ponen el motor donde destrozan el reparto de pesos y hace que el momento polar de inercia sea fatal? No os voy a contar en detalle porque ya lo hicimos en un vídeo que es el momento polar de inercia, pero os puedo decir que es la resistencia que ofrece un coche a girar. Un coche con el motor en voladizo es como un dardo. Es muy estable en recta, pero cuesta hacerlo girar. Y si va el motor por detrás, es al revés. Es muy inestable en recta, cuesta girar, pero cuando gira tiende a darse la vuelta. Pero todo tiene su explicación. Y para entenderlo, tenéis que entender que un ingeniero no se levanta una mañana y dice, voy a diseñar un coche. Coge una hoja en blanco y diseña lo que le apetece. No, ya le gustaría. Incluso cuando diseñan coches de competición, tienen un reglamento que hay que cumplir muy estricto. Y claro, pues un ingeniero que trabaja por una compañía, pues tiene que seguir un pliego de condiciones muy, muy estricto con los objetivos que tiene que cumplir ese coche que va a diseñar. Cuando hablo de diseñar un coche, no solo hablo de diseñar su carrocería, sino de diseñar el coche, dónde va el motor, qué tipo de transmisión lleva, dónde lleva el depósito, qué sistema de seguridad lleva, o sea, el diseño integral del coche. Claro, es que ante la pregunta
de dónde debe llevar un coche el motor, la respuesta es depende de lo que quieras conseguir. En función de lo que quieras conseguir, pues el ingeniero te pondrá el motor en un lugar o en otro. Y eso lo vamos a ver en nuestra ya mundialmente famosa pizarra hermética. Supongamos que lo que quieres conseguir es la máxima eficacia como coche deportivo. A ver, lo ideal en un coche deportivo es que el motor, el peso, vaya centrado entre los dos ejes y ligeramente cargando un poquito más el eje trasero. Vamos a hablar de térmicos, porque los coches eléctricos con la batería, que es lo que realmente pesa, es otra historia. Vamos a centrarnos en térmicos. ¿Qué es lo que más pesa en un coche? Lo que más pesa en un coche es el motor y los ocupantes, aunque sean solo dos. Aquí hemos hecho un coche, una visión cenital, el coche va para acá. ¿Queremos hacer un coche deportivo? Bueno, pues podemos hacer como haría en Fórmula 1, que es poner el motor central trasero. Lo ponemos aquí. Los ocupantes se irán aquí delante. Central trasero. Esta es la disposición, probablemente la mejor de todas para un coche deportivo. Insisto, le gustan los coches de competición de Fórmula 1, pero hay otra opción. También podemos poner el motor central, pero delantero. En este caso lo podemos poner central por detrás del eje trasero, pero delante. Central, delantero. Los pasajeros irían detrás. Esto es una opción que a lo mejor desde el punto de vista deportivo no es tan buena, pero en un coche de calle tiene la ventaja de que consigues tener un buen maletero, una buena habitabilidad y el coche con dos ocupantes, estamos hablando siempre de coches deportivos, pues tiene un reparto de pesos muy, muy bueno. Así que si al ingeniero lo que le han pedido es un coche deportivo eficaz, motor central, delante o mejor todavía, detrás. Si lo que buscas es el mayor espacio posible, ¿qué es lo que haces? Llevarte el motor lo más lejos posible del habitáculo. Ojo, todo esto lo revolucionó un genio, Alec Issigonis, cuando pues, diseñó el Mini y puso el motor delantero transversal y claro, las cosas cambiaban. Pero antes de que eso pasara, ¿qué soluciones había? Tú le dices a un ingeniero, antes de que se inventara el Mini, quiero un coche con la máxima habitabilidad posible. ¿Qué hacía el ingeniero? Llevar el motor lejos. Por ejemplo, Dante Jacosa en el 500, el 600, luego el 850, ¿qué hizo? Llevarse el motor lejos. Vamos a ponerlo aquí detrás. Es descolgado posterior. Bueno, vamos a poner posterior. Aquí te deja todo el habitáculo completamente libre. No tiene el motor, te deja todo el espacio libre. Eso es una opción, llevando el motor atrás. Pero luego hay otra opción, que es la que hizo Audi o Renault con el R12, que es, porque os recuerdo que por ejemplo el R4 llevaba el motor aquí y restaba parte de habitabilidad. No, con el Renault sí que se vamos a poner el motor aquí delante. Pasa lo mismo, delantero. Llevas el motor, lo sacas del habitáculo, además aquí tienes espacio para las piernas de los ocupantes, consigues la máxima habitabilidad posible. Es lo que hizo Renault con el 12 y lo que hizo Audi con su Audi el 100 en 1968. Ojo, y esto lo digo porque sois muy listos y os gusta que os dé estos datos. No fue el primer coche que lo hizo. El primer coche fabricado en serie que utilizó esta disposición fue, lo tengo aquí apuntado, el Panhard Dyna X de 1946 que diseñó Jean-Albert Grégoire, que lo que hizo fue lo mismo que la R12, puso el motor, aquí el cambio, aquí el diferencial y los palieres. Con lo cual, fijaos cómo dejaba todo el espacio para maletero, habitáculo. Así que si a un ingeniero le dices, quiero espacio por encima de todo, poner el motor descolgado era, en su momento, una muy buena opción. No es buena idea. Comenzamos a analizar coches que llevan el motor colgando por detrás del eje trasero. Ojo, ya hicimos un vídeo que os invito a ver que se titula Coches todo atrás porque son un peligro. Os invito a ver el vídeo, pero vamos a recordar lo más importante de aquel vídeo. El motor ahí detrás hace que el comportamiento del coche sea delicado. Bueno, en línea recta tiende a ser inestable, si hace viento ni te cuento, y en mojado, hablo en recta, da miedo. Pero ¿qué pasa cuando llegas a una curva? Bueno, cuando llegas a una curva, como el coche no tiene peso delante, tiende a seguir recto. Como pasaba con el 911 cuando lo probé, que es un coche que me sorprendió. Girabas y le costaba girar. Como si fuera un tracción delantera, no giraba. Pero ay amigo, cuando giraba el eje delantero
y entonces era el motor el que quería seguir recto y tiraba del eje trasero hacia atrás. Es decir, el comportamiento hace que el coche sea reacio a entrar en curva, pero cuando entra tienda a cruzarse. Complicadísimo. ¿Qué pasa? Que la electrónica ha puesto a todos los coches, pero sobre todo al 911, ha conseguido hacer un coche relativamente, no voy a decir sencillo, pero sí razonable de conducir, pese a llevar el motor ahí. Me dice Rodrigo que más amigable, efectivamente, más amigable. ¿Por qué lo pusieron ahí? Sería la pregunta. Bueno, pues vamos a verlo. Porque para entenderlo te tienes que hacer lo primero una idea. Los neumáticos, digamos hasta los años, yo me atrevo a decir 80 y 90, que ya empiezan a desarrollarse, no son lo que eran. Y luego la electrónica, antes de esos años, ni se la conocía ni se la esperaba. Los coches deportivos, incluso los Fórmula 1, los recuerdo, eran mayoritariamente con motor delantero y propulsión trasera. ¿Qué pasaba? Bueno, que a medida que aumentaba la potencia del motor, como en el eje trasero no había nada de peso, pues el coche patinaba y cuando acelerabas tendía a cruzarse y no aceleraba mucho porque patinaba. Eso era un inconveniente importante en ese tipo de coches, como os digo. Me estoy hablando antes de los 80, para situarnos en el tiempo. Así que una solución muy evidente. Si tú le dices a un ingeniero de esa época, quiere un coche potente y que tenga buena motricidad, pues ¿qué hace? Pone el motor lo más encima, que haga palanca, que apriete el eje trasero, el eje motriz contra el suelo y pone el motor ahí detrás colgando. Y muchos pensaréis que Porsche, bueno, innovó con eso, no innovó nada. Primero porque el 911 era un continuador del 356, pero es que fijaros, si nos vamos al año 1934, Tatra, que es una marca que me encanta, que ha desaparecido, pero que era muy moderna para su tiempo, pues lanzó el Tatra T77, que era un coche con motor posterior, además nada menos que un V8. Además es curioso porque lo diseñaron un padre y un hijo, Hans Ledwinka y su hijo Erich. Bueno, era un coche muy moderno, muy revolucionario para su tiempo, no solo por el motor trasero. Fijaos que una de las cosas de que poner el motor trasero era para mejorar la aerodinámica. El CX de ese coche, 1934, era 0,212, infinitamente mejor que la inmensa mayoría de los coches que veas, incluso los coches más deportivos de hoy día. Los deportivos. Para mí, bueno, y yo creo que para todos, hay dos coches deportivos muy destacables con esta disposición, por orden alfabético, el Porsche 911 y el Alpine, sus diferentes versiones, el A112. A112 no, el A110 el primero. Pero, ¿por qué lo llevaban? Aparte de lo que os he contado, es que ya derivaban de coches que ya tenían el motor ahí, en el caso del Porsche del 356 y en el caso del Alpine del, ojo, no del Renault 4, del Renault 4 caballos, que en España se llama 4.4, y del Dauphine o el Renault 8. El Alpine aparece en 1961 y el 911 en 1964. Ambos consiguen notables éxitos en rallies, sobre todo en competición y en rallies, porque es que el Alpine fue campeón del mundo de rallies. Pero es que el Alpine prácticamente desaparece como marca en 1995, pero reaparece en 2017 con un remake precioso, porque es un Alpine que se parece mucho al antiguo, pero muy importante, que ya lleva el motor en su sitio, porque el moderno Alpine no lleva el motor ahí detrás. Bueno, detrás de la espalda del piloto, pero no detrás del eje trasero. En el interín, Oye, qué palabra más antigua, más. Sí, pero me encanta la palabra. En el interín, es decir, mientras tanto, ¿qué hace Porsche? Porsche sigue atado a su 911. Fijaos, lo hemos contado también en un vídeo que se llama Porsche 928, objetivo matar al 911. Porsche ha lanzado, después del 911, el 924, el 944, el 968, el 928, el Boxster, y ahí sigue el 911. Bueno, yo creo que volveremos sobre este tema, porque además, a petición popular, voy a hacer una comparativa, voy a llamar ese vídeo comparativa odiosa, en la cual voy a comparar dos Porsches de similar precio y similar potencia, que es el Porsche 911-930 Turbo frente al Porsche 928. Y no me olvido del Audi 4, que también llamamos remoladizo, en este caso por delante. Pero es que cuando Audi da el paso a la tracción delantera con el Audi 100, que fue en los años 60 y tantos, pues pone el motor en voladizo. Pone el motor en voladizo. Estaba el motor, el cambio, los palieres al eje delantero y luego ya el habitáculo. Claro, tened en cuenta que ese Audi 100 inicial deriva en diversas versiones
diversos modelos más pequeños y en versiones coupés. Y es que en el fondo el Audi 4 era un Audi coupé que era un derivado del 100 al que se le había puesto un motor turbo de 5 cilindros y tracción total. Pero, insisto, era técnicamente un derivado del primer Audi 100. Ojo, y hay más coupés con motor colgandero ahí delante. Por ejemplo, el Renault Fuego, que tuvo tanto éxito en Argentina. Y otro coche que se nos olvida que ya el motor colgando por delante del eje delantero, por una particularidad que es un motor Boxer. Hablo de los Alfa Romeo, los Alfa Sud, que también llevaban el motor delantero en voladizo por delante del eje delantero. Las berlinas. Desde luego tiene más sentido poner en una berlina un motor en voladizo, en este caso delantero. ¿Por qué? Porque el mayor peso y además la mayor distancia entre ejes pues minimizan los problemas derivados de esa configuración. El Renault 12, del que he hablado al comenzar este vídeo, era una buena berlina, era una berlina muy buena. Y de estabilidad era un coche seguro y progresivo, pero desde luego no eficaz. Fijaos que Gordini, que hacía versiones deportivas, las hizo de muchos coches, del R8, luego del R5, la hizo del R12, pero ni Gordini fue capaz de hacer del R12 un buen coche deportivo, porque con el motor ahí delante era imposible que el coche fuera ágil girando, era un coche bastante torpe en circuitos y en rallies. Pero para las berlinas y para el uso por la calle no iba mal esa configuración. De hecho, Renault la usó en Renault 12, en el Renault 12 berlina. Bueno, solo había berlina, había berlina y familiar. Luego la usó en el Renault 18. Luego, y esto es muy curioso, la usó en el Renault 21. ¿Por qué digo que es muy curioso? Porque el Renault 21, según tuviera una motorización u otra, lo llevaba transversal, siempre delantero por supuesto, o longitudinal en voladizo. Y luego también lo utilizó en el R25 y en el Safran. Y Audi también siguió utilizando esta configuración desde poco más de mediados de los 60 en todos los Audi 100, Audi 200 y todos los derivados, incluidas las versiones coupés, y una de las derivados de la versión coupé era el Audi 4. La cosa empieza a cambiar en 1996. ¿Por qué? Porque Audi lanza un coche con motor delantero transversal, que es el Audi A3. Bueno, es que el Audi A3 era un Golf vestido de Audi. Pero bueno, ese Audi con motor transversal yo creo que es un poco un hito en el que empiezan a cambiar las cosas en Audi. No me quiero olvidar de que he leído por ahí en algunos foros que esta configuración de motor delantero longitudinal en voladizo, porque cuando va en voladizo prácticamente siempre es longitudinal, pues que claro, era imprescindible para hacer coches de tracción total, hablando en referencia al Audi 4, por ejemplo. No es verdad. Tú puedes hacer un coche con tracción delantera y motor transversal, tracción total. Hay muchos casos, pero voy a citar uno emblemático. El Lancia Delta Integrale, Grupo A, Grupo A y el de calle, tenía tracción total y llevaba motor delantero transversal. En pleno siglo XXI, pues a base de meter electrónica, se puede hacer lo imposible, A pesar de eso, ya prácticamente quedan muy pocas berlinas con el motor longitudinal en voladizo, por delante del eje delantero. Y coupés con el motor en voladizo por detrás del eje trasero. Pues solo queda uno, el 911. Para mí, un verdadero anacronismo. ¿Te imaginas un 911 con motor central? Ahí lo dejo. ¿Cuánto me gustaría, si no tener, por lo menos probar un Tatra T77? O mejor aún, el T87, que era más sofisticado y que además se ganó el apodo de asesino de nazis. Os lo voy a contar la historia porque es muy interesante. Los nazis, que le encantaban los coches, por cierto, pues veían en ese coche un cochazo moderno, muy sofisticado, muy aerodinámico y les encantaba. Pero claro, era un coche, precisamente por llevar el motor de detrás, muy difícil de conducir. Y muchos oficiales nazis se mataron, encontraron la muerte conduciendo estos coches, que los checos ya los tenían por la mano, pero los alemanes no. Por eso se ganaron este apodo de asesinos de nazis. Seguimos hablando de coches con motor trasero porque Ramiro me cuenta que se ha comprado un SEAT 600, clásico por supuesto, lo ha restaurado impecable, lo ha dejado impecable como era de serie, pero que ya se va de un par de sustos en curva y que quería saber qué podía hacer. Vamos a ver. La respuesta es, vamos a ver, amigo Ramiro,
Los clásicos, y más tan antiguos, son para pasear, no para hacer numeritos en las curvas. Eso es lo más importante, y lo más importante, vete más despacio. De todas maneras, pues ese coche que llevaba la suspensión trasera oscilante, el motor detrás, es decir, oscilante que variaba la caída, pues con los muelles de serie, pensando en llevar peso detrás, llevar carga, tenía caída positiva, es decir, las ruedas con la parte que toca el asfalto apuntando hacia adentro, con lo cual era relativamente fácil que volcara. La rueda se acuñaba y esto es relativamente fácil que volcara. La solución es poner muelles más cortos y a ser posible más duros o cortar los que tienes. Digo más cortos y más duros porque si simplemente cortas los que tienes, si vas con 4 personas es muy posible que hagas topes de suspensión. Pero vamos, lo que tienes que conseguir es que el coche baje de atrás, bajas el centro de gravedad y consigues que esa caída positiva se convierta en la caída que interesa, que es negativa, es decir, coche espatarrado. Aurelio me hace la pregunta del millón y me pregunta, ¿ha habido algún Porsche 911 con motor central? La respuesta es que sí, porque Porsche lanzó un 911, el RSR, en 2016, con motor central. El coche le veías y era un 911. No sé, o sea, era claramente un 911, pero llevaba el motor central. Yo y mucha gente, perdón que diga yo primero, muchos periodistas y yo pensamos que ahí podía haber un punto de inflexión, pero no fue así. Y llegamos al final del vídeo, que espero que os haya interesado este vídeo sobre coches con motor colgandero. Os recuerdo 2 cosas. La primera, suscribíos, es gratis y es sencillísimo. Y os avisamos, os mandamos notificaciones de cuando lanzamos vídeos martes, jueves y domingo. Y ya, si os hacéis miembros, que es lo más barato que nos deja YouTube, 0,99 € al mes, nos ayudáis porque todo ese dinero lo invertimos en mejorar cosas especialmente técnicas del canal. Por otro lado, otro recuerdo que os hago, vídeos de intro, ese saludo que tenemos al empezar, horizontales, con buen audio y originales. Cuanto más originales, es más fácil que Rodrigo los seleccione. Y nada más, muchas gracias por estar aquí, por vuestros likes, por compartir, por vuestros comentarios y espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!